Anda, Excelente, bien, también aquí ya empezando. ok, muy bien. Eh, sí, me siguen escuchando, ¿verdad? Sigue escuchando, ya me perdí. Así es, perfectamente lo escucho. Ok, Sí excelente. se le escucha, profe. Bien, Alexis. Entonces, pues estamos que veo a 6 personas. Personas, 2, 4, 6. Ok. Bueno, entonces, vamos ahora sí a empezar con la clase de electricidad básica. Ayer, ahí vi que, bueno, utilizamos el mismo examen de diagnóstico y vi que, por ejemplo, para lo que es la tarea de expectativas, hay 5 tareas y faltarían 3. Son por las 8 personas que están aquí en este grupo, por lo menos en esta semana, ¿verdad? Ya la semana que viene a ver qué noticias nos tienen. Bueno, Oiga, profe, sí, dime, Alexis. yo ayer tuve un problema con el internet y con los datos, no pude presentar el examen y en la mañana lo quería hacer porque ya tenía la disponibilidad de datos y no pude, me salía de que no estaba disponible ya. Ok, sí, es que se cerró. ¿Cómo ves si ahorita, después de esto, le intentas otra vez para que quede registrado tus respuestas? Sí, está muy bien. Ok. Sí, y igual ahí como les comentaba, como es de diagnóstico, pues ustedes nada más así como que lo que alcancen a saber, no hay necesidad de esforzarse en estar investigando o algo, simplemente es lo que ustedes sepan y al final del curso vemos a ver qué tanto se aprovechó este curso, ¿sale? Bien, entonces vamos a presentar. Aquí tenemos lo que es la presentación. Ahí ya la están viendo todos. Sí, profe. Bien. Entonces, pues vamos a ver qué es esto de electricidad básica. Pues vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo básico, pues así es como vamos a estar yendo trabajando pues desde lo básico para que pues más adelante nosotros no pues lo que es las bases, tenerlas bien fundamentadas. Entonces vamos a ver primero, antes de este elemento, antes de los elementos, yo creo que estaría bien primero ver a qué se refiere con la energía, ¿verdad? Entonces nosotros, pues así esto lo vemos desde física. En física a nosotros nos enseñan que pues hay diferentes tipos de energía. O sea, podemos ver que está la energía nuclear, la energía química, la energía, pues la eléctrica, que es la que vamos a ver nosotros. Entonces, este tipo de energía se deriva, bueno, también tenemos la energía cinética y la energía potencial. Y esto es porque nosotros vamos a ver la energía potencial. Aquí haciendo, recordando este tipo de energías, la energía cinética, pues cuando nosotros vemos que un objeto, pues lleva velocidad, ¿sí? Siempre que un objeto lleva velocidad, ahí vamos a ver lo que es la energía cinética. Ahora, cuando vemos la energía potencial, nosotros es cuando tenemos un objeto y hay una referencia. Si fijan, son 2 puntos, de donde está el objeto y hacia donde está la referencia. Por ejemplo, podemos poner que sería una bola de metal y aquí en la referencia sería el piso. Si fijan, tenemos 2 puntos a la altura de esta bola y con respecto al piso, ¿vale? Entonces, entre más sea la distancia, mayor va a ser la energía potencial. Entonces, mientras si este objeto está a nivel de referencia, es decir, sobre el piso, perdón, no va a tener pues ninguna energía potencial. ¿Por qué? Porque pues la referencia o el objeto está a nivel de la referencia. Entonces, este va a ser muy importante porque nosotros vamos a ver este tipo de energía potencial en una variable eléctrica. Entonces, pues bueno, ese tipo de energías son las que nosotros vemos o que nosotros vimos ahí en física, ¿no? Ahí yo creo en secundaria o prepa. Entonces, pues
nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la energía eléctrica. Y pues la energía eléctrica, en nosotros podemos checar que, pues, en forma sencilla, cuando nos preguntan, a ver, qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica, pues simplemente es una forma de energía, pero, o más bien, de la cual nosotros nada más vemos sus efectos, tales como, pues, la luz, cuando está una resistencia, nosotros percibimos lo que es el calor y pues también vemos sus efectos electromagnéticos. Entonces, si fijan, pues así podemos definir lo que es la electricidad. Cuando, pues ahí, esto me recuerda de cuando estaba ahí estudiando que un compañero se graduó, bueno, él fue eléctrico, ya pues su papá dijo, no, pues muy bien, y luego ya le preguntó, oye, ¿y qué aprendiste o qué es la electricidad? ¿Ya? Y luego pues ya decía el chavo, no, pues no sé, papá, pero pues por lo menos ya tengo el título. Entonces, fijan, pues a veces cosas tan sencillas, que a lo mejor el que estaba en la ingeniería, pues ya viendo tantos números, a veces nosotros nos olvidamos de algo básico, de algo sencillo. Y me acuerdo también porque una vez hubo ¿cómo se llama? Una feria, eso de tecnología. Entonces nos tocó estar ahí, el área eléctrica y el área electrónica, y luego pues los niños, ¿no? Los niños chiquitos de primaria o secundaria, bueno, primaria, ahí preguntaban de que, oiga, y luego, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre electricidad o electrónica o qué? ¿Cuál sería eso, no? La electricidad. Pues no, también nos agarró en curva, ¿verdad? Pues no, ya andábamos en quinto semestre y no sabíamos tan bien eso. Entonces, pues cuando ahorita, por lo pronto ustedes, ya si preguntan o nosotros vamos a saber que la electricidad, pues nosotros pues la vemos en muchas partes, o sea, en la casa la utilizamos. ¿Por qué? Pues nosotros ahorita precisamente estamos haciendo uso de la electricidad con los dispositivos, por ejemplo, ustedes con el celular, laptop o la computadora, por ejemplo, la luz de las focos, de las lámparas, por ejemplo, cuando hace calor, pues el aire, lo que es cuando hace frío también la resistencia, los calefactores. Entonces, pues yo creo que ahorita ya no podemos imaginarnos lo que sería la vida sin la electricidad, sin el uso de la electricidad. De hecho, hasta, por ejemplo, también para abres la llave del agua y ahí la tenemos, ¿no? Y esto también es gracias a la electricidad mediante una bomba eléctrica, la cual está pues bombeando el flujo del agua a nuestras casas, ¿verdad? Entonces también ahí vemos los mensajes, los videos, todo eso, pues es a base de la electricidad. Entonces, pues nosotros ahorita, lo que es esta rama de la electricidad, pues es lo que pues, ahorita tenemos en todas partes, ¿no? Ya no conseguimos ya no conseguimos la vida sin la electricidad. Entonces, pues esta forma sencilla de ponerla o de conceptualizarla, pues de que la electricidad pues, es una forma de energía de la cual pues, nosotros nada más vemos sus efectos térmicos, luz y electromagnéticos, ¿verdad? Entre otras, pero pues así podemos definir la electricidad. ¿Por qué ahí nosotros en dónde utilizamos la electricidad? Ahora sí, pues nosotros cuando la utilizamos o se maneja, la vemos aquí en estos circuitos. Entonces aquí en la presentación tenemos un circuito básico, y les comento que es básico porque ya más adelante ustedes van a ver que se le agregan otros elementos, pero el básico, siempre que ustedes vean, por ejemplo, ahorita la lámpara está iluminando, debe estar teniendo estos elementos que ahorita tenemos en pantalla. ¿Cuáles serían estos elementos básicos? Pues uno sería la fuente de energía. Ahí tenemos, está representada con la batería. Segundo elemento, el segundo elemento sería el de los conductores, o sea, pues la batería
hasta ahorita no tenemos pues que la energía se transfiere por el aire, ¿verdad? Ya no lo usamos así. Entonces, para esto utilizamos los conductores. Entonces, los conductores son los que van a llevar la energía o los que van a transportar la energía eléctrica. El tercero, pues sería la carga. Esta carga, así se le llama, o consumidor. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues como él lo mencionamos, ¿verdad? Está consumiendo la energía de nuestra fuente de energía. Y luego, ¿cuál sería un cuarto elemento? Pues un cuarto elemento sería el elemento de control, que es el que tenemos aquí en este, a poner, a ver si la, le pongo aquí con la pluma para que pueda resaltarnos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace este elemento de control? Pues simplemente lo que hace es permitir o no el paso de la energía eléctrica. Entonces, pues nosotros lo vemos aquí en este circuito básico. A lo mejor ahí en nuestras casas es muy seguro que lo tengamos. ¿Por qué? Pues porque cuando es de día no hacemos uso de esta forma de energía, que sería la iluminación. Entonces nosotros, pues ahora sí que nos permitimos controlar con el elemento de control. Aquí lo voy a poner, elemento de control. Entonces ahí ya tenemos la fuente de alimentación, 1, los conductores o los cables serían 2, lo que es la carga, y aquí también lo voy a poner de otra forma como le conocemos, el consumidor. Entonces, el cuarto, como les había dicho, elemento sería el elemento de control. Entonces, así yo creo que es lo que les decía. En cursos más adelante, traten de visualizar esto. Y de hecho, también ahorita al final de este curso, también hay que siempre preguntarnos, a ver, si vamos a analizar un circuito, si vamos a interpretar un diagrama, pues nosotros tenemos que basarnos en los elementos básicos de un circuito. Mientras nosotros nos basemos en estos elementos básicos, pues nos va a ser mucho más útil cuando estemos ahí checando, interpretando, analizando o hasta buscar una falla. ¿Por qué? Porque por ejemplo aquí lo vemos en este sencillo ejemplo. Vamos a poner. Supongamos que pues ya tú estás aquí manipulando el interruptor o el elemento de control y pues no entiende lo que es la carga. Entonces, ¿qué es lo que primero que revisaríamos? Pues primero tendríamos que revisar si tenemos lo que es nuestra fuente de energía. Si tenemos nuestra fuente de energía, pues que digamos, no, pues sí hay energía. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso a revisar? Pues realmente necesito ver si lo que son los conductores pues están en buen estado, no están trozados y le está llegando la energía aquí a lo que es el consumidor. Entonces, después de la fuente, nosotros tendríamos que checar los conductores para saber si están en buen estado, ¿verdad? A lo mejor ahí está trozado, a lo mejor está desconectado, etcétera, y por eso no le llega la energía a lo que es nuestro consumidor o carga. Entonces, también, y ya que digamos, no, pues la fuente está correcta, los conductores están en buen estado y faltaría checar la carga, a lo mejor la carga es la que ya está dañada. Entonces también tenemos nosotros que revisar, nosotros tenemos que asegurarnos de lo que la carga esté pues en buen estado. Entonces ya que digamos, no, pues a ver, si está en buen estado nuestra carga, pues a lo mejor ahora ya nos iríamos al último, ¿no? Lo que es el elemento de control, a lo mejor por dentro ya no funciona. Entonces, estos serían yo creo los pasos, igual también para estar ahí analizando, revisando o checando lo que sería alguna falla. Entonces, ahí recuerden, ¿no, chavos? Tengan en mente los elementos básicos de un circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario?
No, todo bien, profe. Bien, gracias, Jorge. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos bueno, aquí pues simplemente nada más estamos, le cambio. Simplemente le estamos aquí repasando, ¿verdad? La fuente de energía, los conductores, la carga o consumidor y el elemento de control. Van a ser nuestros 4 elementos básicos para un circuito eléctrico. ¿Sí? Muy importante esto. Vamos a continuar. Aquí, fíjense, aquí tenemos un esquema. Aquí en este esquema, pues, si digan, nos da así sin conocer, pues que este es un foco, ¿sí? Este foco, pues nosotros, o lámpara, pues ahí nosotros lo hemos visto en la casa, esta pues en la batería, este es pues simplemente un esquema donde nos dan donde nos dan las figuras, o pues ahora sí que nos muestra tal cual como sería el elemento, pero para cuando están los diseñadores o los eléctricos ingenieros que están ahí diseñando algún esquema, algún diagrama, no hacen uso de estos diagramas pictográficos, sino lo que hacen es utilizar símbolos eléctricos. ¿Por qué? Pues imagínense de que en un diagrama eléctrico o un esquema tuviéramos estas figuras. En la realidad, pues hay manuales donde, por ejemplo, en el SCUTRAM, el puro esquema eléctrico o circuitos eléctricos abarcan varias hojas, varias páginas. Entonces, si tuviéramos estas figuras pictográficas, no, pues nos abarcaría mucho más hojas, ¿no? Entonces, para esto los ingenieros utilizan símbolos, y a estos símbolos son los que tenemos aquí en esta siguiente presentación, en esta siguiente diapositiva. Entonces aquí nosotros vemos cómo es que estamos nosotros checando, o por ejemplo aquí en el inciso A, nosotros tenemos que se refiere al elemento de control. Para el inciso B, nosotros con este símbolo estamos representando lo que es la carga, pero esa carga estaría aquí nosotros viendo el símbolo como una lámpara. Para los conductores pues no hay problema, simplemente dibujamos las líneas. Para lo que es la fuente de energía, pues aquí tenemos nosotros, en este caso, si fijan, tenemos más y menos. Ahorita más adelante vamos a checar esto. Entonces aquí con este símbolo estamos representando nosotros lo que es nuestra fuente de energía. Entonces aquí también entra mucho detalle, chavos, porque esto de los símbolos, pues aunque se quiera estandarizar en la norma NEMA o en la norma DIN, ustedes van a ver mucho de estos símbolos en dos estándares. Entonces, una es la norma DIN y la otra sería norma NEMA. Entonces, en otras palabras, esta es la que utilizan aquí pues en Norteamérica, y la DIN pues lo podemos decir que es la europea. Entonces así, ¿por qué tenemos y por qué no hay una sola? Pues bueno, ahí estaría de que pues por ejemplo Estados Unidos, como es potencia mundial o potencia económica, pues ellos desarrollan, y pues al ellos desarrollar proponen sus símbolos. Luego también acá la norma europea con la DIN, pues también hay muchos países industrializados y muchos países que también generan tecnología. Entonces ellos, pues también al generar ella tecnología, por ejemplo, al ellos presentar un aparato, a lo mejor ellos toman y hacen su simbología a como ellos le entienden o como ellos quieren, y a lo mejor ya al final ahí vamos a estar viendo que pues es algo así como que pues por intereses, ¿no? A lo mejor que digan, no, pues estos símbolos nada más porque mis chicharrones truenan,
quiero que sea así. Y pues, a lo mejor también los de Estados Unidos los americanos, pues también van a decir, no, pues para que vean que los Estados Unidos tienen mayor potencia o mayor presentación o mayor importancia, pues nada, así yo represento mis símbolos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos toca hacer? Pues simplemente es estar ahí sobre lo que estamos trabajando, adecuarlo, ¿no? Pues a ver, si aquí en la norma DIN representan este dispositivo mediante este símbolo, pues nos lo tenemos que aprender. Y luego ya que yo, no, pues en la norma NEMA, si están utilizando este dispositivo mediante este símbolo, pues también tenemos que identificar. Entonces, esto tendría, para lo que queda a nosotros, tenemos que estar checando estos dos tipos de simbología. Entonces, y así nos toca ver, porque cuando estén ahí en las unidades mineras, ya pues en la chamba, en lo que es el mantenimiento, por ejemplo, ven diagramas, me ha tocado ver diagramas que ni cuenta que existían y pues así medio raros, pero pues, ¿por qué? Porque a veces abajo hay diferentes equipos y pues como hay diferentes distribuidores, pues hay que adaptarse a los esquemas. Lo que sí, perdón, lo que sí es que pues nosotros tenemos que hacer ahí de que, a ver, pues el diagrama hay que nosotros interpretarlo, ese no hay saque. Entonces hay que estar muy atentos aquí en lo que son la simbología, ¿vale? Entonces nosotros pues nada más esto va a ser por mientras, pues más adelante en los otros cursos con el link de Raúl, yo creo ahí en lógica de control o control de motores, pues van a ver más a detalle estos dos tipos de normas, que es donde utiliza más, que es en la electricidad industrial. Nosotros ahorita, como quien dice, estamos ahí viendo apenas cómo se comporta la energía eléctrica en los circuitos y ver qué son los circuitos. Por eso ahí vamos empezando, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver qué es lo que el elemento de control, cuál es su función. Entonces, la función de este elemento de control, pues simplemente nos permite cerrar o abrir el circuito eléctrico. Entonces, aquí es muy importante. Un circuito eléctrico, nosotros de hecho, pues aquí en puro circuito, ¿no? En Fórmula 1, les digan cuando están ahí que los circuitos siempre son así cerrados. O sea, un circuito de Fórmula 1 pues siempre es un lazo cerrado, ¿sí? Entonces nosotros también, aquí voy a poner como que pues Fórmula 1. Entonces para la Fórmula 1 donde los coches pues se llevan a 300 o casi 400, ya no sé qué velocidad quieran, pero los coches pues van aquí a través de este circuito, pero el objetivo o algo que lo defina es que un circuito siempre va a ser un lazo cerrado. Eso es lo que nosotros vamos a definir como circuito. Entonces, aquí en este circuito eléctrico, pues también, ¿cuándo va a funcionar nuestra carga o consumidor? Pues bien, va a funcionar siempre y cuando nuestro circuito esté cerrado. Entonces, si este circuito está abierto, pues nuestro carga o consumidor no va a estar funcionando. Entonces, ¿quién es el que hace el trabajo de abrir o cerrar el circuito eléctrico? Pues nuestro elemento de control, ¿sí? O en otras palabras, nuestro interruptor. Entonces, cuando nosotros abrimos el circuito, pues lo que hacemos es de que interrumpimos el flujo de corriente eléctrica. Ahorita vemos lo que es corriente eléctrica, ¿sí? Ahorita nosotros estamos viendo lo que es elemento de control y cuál es su funcionamiento o qué fin tiene en nuestro circuito eléctrico básico. Y aquí estamos definiendo a qué nos referimos con un circuito, ¿sale? Entonces vamos a ver ahora lo que es la carga o también nuestro consumidor.
esta palabra, la de carga, es la que vamos a estar utilizando o la que los demás inges van a estar ahí utilizando, ¿sí? Lo que es carga. Ahorita lo metemos como consumidor. ¿Por qué? Pues porque esa palabra nos hace entender de que este dispositivo, lo que es la lámpara, ya vimos que este símbolo me representa una lámpara, es el que realmente va a consumir la energía. Entonces, también le llamamos carga. ¿Por qué? Porque va a representar una carga para nuestra fuente. Si por aquí tuviéramos otra lamparita, se le va a cargar a la fuente. Entonces, así también nosotros le llamamos a lo que sería nuestro consumidor, que sería carga. Vamos a borrar para dejar limpio nuestro circuito eléctrico, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ver qué es lo que se refiere con carga o consumidor. Se refiere a todo consumidor de energía o carga eléctrica que transforma la energía eléctrica en otra forma. En este caso vemos que la energía eléctrica es transformada en iluminación, ¿sí? Entonces es muy importante esto, de que nosotros, pues la carga o el consumidor, pues realmente como su nombre lo indica, ¿verdad? Es el que va a consumir la energía de nuestra fuente. Y pues aquí muy importante, transforma. Ahorita transforma la energía. Ahorita pues igual también podemos aquí haciéndonos referencia a esta palabra de transforma la energía, nosotros vamos a ver ahí una palabra que es potencia. Entonces, la potencia, ahorita aquí checando de que pues tenemos un tipo de energía que es la energía eléctrica, y aquí pues esta energía mediante este consumidor se va a convertir a una energía de iluminación. Entonces ese cambio nosotros, o la rapidez de cambio, nosotros lo podemos hacer referencia a potencia eléctrica, ¿sí? Porque hay potencia mecánica, etcétera. Entonces la potencia eléctrica, pues aquí lo voy a poner, potencia eléctrica es la rapidez con que se transfiere la energía. En este caso, pues nosotros veríamos que es la rapidez con que se transfiere la energía eléctrica a energía lúmica. Entonces, esa rapidez es la que nosotros vamos a ver de una energía a otra, pues va a ser la potencia eléctrica. Ahorita pues aquí tomando en cuenta esta palabra, ¿verdad? La transformación de la energía eléctrica en otra forma. Entonces, aquí muy importante, chavos, aparte que ya vimos que pues todo consumidor es el que consume la energía de nuestra fuente, aquí nos dice algo muy importante. Déjenme cambio de color como que para tener ahí otro concepto. Fíjense, aquí lo que nos dice: la carga presenta una resistencia al flujo de corriente eléctrica, pero no la detiene completamente. Entonces también esto algo básico pero muy importante. Entonces, cuando nosotros a veces ahí tenemos varias cargas aquí, mejor bueno, aquí se me ocurre poner por ejemplo una resistencia, o a lo mejor un LED, ¿no? Un LED, pues este sería el símbolo eléctrico de un LED. Entonces ahí nosotros le ponemos varias cargas o varios consumidores. En lo que es la resistencia, pues ¿cuál sería
la transformación, o sea, está consumiendo energía eléctrica y nosotros la vamos a ver que la transforma en forma de calor. Aquí pues tendríamos también algo similar a lo que es la conversión de lo que es la lámpara. Aquí con este LED lo único que estamos haciendo es que transformamos la energía eléctrica a energía lúmica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que bueno, uno va a ser más eficiente que otro. ¿A qué nos referimos con eficiente? A que el LED, pues la energía que se le está transfiriendo, toda esta energía se la está convirtiendo en energía lúmica. En cambio, aquí en esta lámpara, lo que está haciendo es de que, fíjense, aquí lo que pasa, ¿no? Si ustedes ahí tienen la oportunidad de que a lo mejor han cambiado una lámpara, una bombilla o un foco, ustedes cuando se funde o está recién fundido, lo quieren quitar. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos de lámparas incandescentes, pues estas lámparas se calientan mucho, entonces si se fijan, parte de la energía eléctrica se transfiere en energía lúmica y otra parte que no es deseada para este caso es que se convierte en energía calorífica. Entonces aquí pues si digan no, nosotros no quisiéramos eso. Entonces pues por eso es que ahorita ya todo lo que es la iluminación están metiendo lo que son lámparas LED. ¿Por qué? Pues porque son más eficientes, y es decir, más eficiencia significa que lo que es la transformación de la energía eléctrica la está transformando casi toda, o muy, bueno, casi toda la energía eléctrica a energía lúmica, ¿sí? Entonces, ese era pues ahí un brevario. Nos regresamos a que la carga presenta una resistencia al flujo de la corriente eléctrica, pero no la detiene. Vamos a ver más adelante esto, lo que es la corriente eléctrica, que la corriente eléctrica, hagan de cuenta que pues tenemos aquí un flujo de corriente, y aquí esta, como es una carga, le voy a poner L1, L2 y L3. A veces, bueno, van a ponerlo de esta forma: RL1, RL2 y RL3. ¿Por qué RL? Pues bueno, los libros lo van a encontrar porque es una carga resistiva, y pues una carga en inglés es load, ¿verdad? Entonces por eso ahí en manuales o en libros vamos a ver RL, que significa carga resistiva. Entonces, como tenemos nuestra carga, estamos checando que pues, nos va a presentar una resistencia al paso de la corriente. Aquí pues lo voy a poner corriente eléctrica, porque pues también tenemos corriente de agua, etcétera, ¿verdad? Entonces la corriente eléctrica va a pasar por aquí por la carga, y aquí se va a oponer, o sea, va a presentar una resistencia, pero no va a detener completamente la corriente. Viene por aquí y también ve otra carga, y esta corriente pues bueno, más bien la carga va a presentar una resistencia al flujo de la corriente, pero no la va a detener, va a seguir. Y luego nuevamente aquí, lo que es esta carga va a presentar una resistencia al paso de la corriente, pero no la va a detener, por lo tanto va a seguir. Y la corriente que sale de nuestra fuente de energía va a ser la misma corriente que regresa a nuestra fuente de energía. Entonces, muy importante con esto, jóvenes, aquí lo estamos ahí subrayando, ¿no? Para que lo tengan en mente y puedan conservar estos conceptos básicos. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, o vamos bien. Vamos bien, profe. Ok, muy bien. Gracias, Antonio. Todo bien, profe. Excelente. Muy bien, Julio. Todo bien. Todo bien, profe. Excelente. Ahí está. Todo bien, profe. Alexis y Jorge, muy bien. Ahí presentes. A veces ahí les pregunto para ver si no se me durmieron nada, porque a veces
suele pasar aquí con este estilo de clase. Bien, entonces, ahí estamos hablando de lo que es la carga del consumidor. Ahora vamos a hablar de lo que es, cuál es, como quien dice, la función de los conductores aquí en ahora sí ya. ¿Cuál es la función de los conductores en un circuito eléctrico? Y estamos hablando de un circuito eléctrico básico, ¿eh? Entonces aquí nos dice, los cables o conductores son los encargados de transportar la energía eléctrica hasta la carga, como ya lo habíamos definido desde un inicio. El conductor eléctrico, como todos los materiales, presenta una resistencia eléctrica algunas veces despreciable. ¿Ok? Entonces, bueno, no hay problema en la primera idea hasta aquí. ¿Por qué? Porque los conductores, simplemente aquí lo notamos con esto, ¿verdad? Con estas líneas. Tenemos aquí. Bueno, ahí más o menos. Mira, hasta salió como tipo carita, ¿verdad? Ahí los ojos y la boca. Pero bueno, entonces, lo que es los conductores, déjenle borro esto para que no sea tanto redondeo. Entonces, lo que es los conductores, pues nos llevan, aquí tenemos la carga, nos van a transportar esa energía eléctrica hasta nuestra carga. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo en la función de los conductores. Ahora, el conductor eléctrico, como todo material, o sea, vamos a ver que todos los materiales que pues hay aquí en la naturaleza, pues algunos presentan más resistencia que otros. O sea, todos los materiales presentan una resistencia o cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿sale? Entonces, como el conductor, aunque es de cobre, aluminio, etcétera, o hasta de oro, pues también, como lo vamos a ver, es un material y todos los materiales presentan determinada oposición o determinada resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, igual, ¿verdad? Los conductores van a presentar esa resistencia eléctrica, pero fíjense, algunas veces va a ser despreciable. Entonces, eso de ser despreciable, hagan de cuenta que no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, la resistencia que tenga el conductor no la vamos a tomar en cuenta. La única resistencia, pues en este caso va a ser, como lo vimos, la de nuestra carga. ¿Por qué? La carga o el consumidor es la que presenta una resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas ideas, ¿sí? Vamos a continuar. Fuente de energía. La fuente de energía, pues aquí como su nombre lo indica, es la encargada de proporcionar la energía eléctrica a todas las cargas conectadas en un circuito eléctrico. Entonces, si tenemos aquí nuestra fuente de energía, y aquí en este caso nada más tenemos una carga o un consumidor, pues en este caso la única que va a estar consumiendo va a ser la única carga que va a estar consumiendo la energía, pues va a ser la lámpara. Aquí tenemos nuestra fuente de energía, ¿vale? Entonces ahí, si digan, pues estamos nosotros definiendo lo que es los 4 elementos básicos de un circuito eléctrico. Ahora sí, igual para ver, hay que escuchar a alguno de ustedes jóvenes que me puedan repetir para los 4 elementos de un circuito eléctrico. Yo se lo digo, profe. Adelante, Julio. Pues, el número 1 será fuente de alimentación, número 2 conductores, 3 consumidores, 4 elementos de control. Excelente, muy bien. Entonces, gracias, Julio.
Ah, Otra persona que me ayude a decir cuál sería la función de la fuente de energía. Yo, Adelante, Alexis. pues es básicamente alimentar todo el circuito por Exacto, medio de los conductores. excelente, muy bien. Entonces, lo que es la fuente de energía es la que nos va a proporcionar la energía, como dijo Alexis, a todas nuestras cargas o consumidores. Muy bien. El elemento de control, el elemento de control, ¿quién nos ayuda? yo le ayudo, profe. Adelante, Julio. Nos permite eh, cortar o que siga fluyendo la energía hacia el consumidor. Exacto. Entonces, Lo entiendo más, no, en mi caso no, lo entiendo más como el apagador, el apagador del circuito. ok. Excelente, Julio. Muy bien, gracias por la participación y la forma en que lo dices, ¿verdad? Entonces, Ahorita, este, los conductores, Yo, profe, a ver, adelante, Jorge. pues los encargados de transmitir de llevar la energía desde la fuente hasta la lámpara y al apagador. Excelente, muy bien. Dice, son los cables más o menos, ¿no? Sí, sí, los conductores son los que nos ayudan a transmitir la energía desde la fuente hasta lo que es perdón, desde la fuente hasta la carga mediante los conductores. Muy bien, gracias, Jorge. ¿Vas a opinar algo más? No, está bien, profe, ya es todo. Ok, muchas gracias, Jorge. Entonces, alguien que nos ayude a decir qué es lo que nos falta. nos falta consumidor. Ok, exacto. ¿Y cuál es la función del consumidor en un circuito eléctrico? Se refiere al que consume toda la energía desde que viene desde la fuente de energía, y el que se lleva todo, el que está consumiendo, pues, sería en pocas palabras un foco, el foco que consume toda la energía. Excelente, muy bien, Julio. Entonces, aquí se digan lo que es el consumidor, pues realmente va a ser eso. Acuérdense que pues lo definimos con dos nombres, ¿verdad? Consumidor o carga, y dijimos que yo creo lo más seguro es que siempre vayamos a ver este elemento del circuito eléctrico como carga, porque representa una carga para la fuente. Entonces, no siempre va a ser una sola carga en nuestros circuitos. Por ejemplo, en las casas tenemos diferentes circuitos y diferentes cargas. Entonces, entre más cargas le pongamos, mayor energía pues vamos a estar consumiendo, ¿sale? Entonces el consumidor o carga es la que está consumiendo la energía eléctrica. Muy bien. Tengo una pregunta, profesor. Sí, adelante, Julio. Miraremos calibres y tipo de cableado para diferentes tipos de conexión eléctrica. Así es, Julio. Eso lo van a ver ya con el INGE Raúl, que de hecho es una competencia básica para electricidad industrial, lo que es los tipos de conductores. Entonces ahí van a ver desde, por ejemplo, pues nosotros como es básica, nosotros vamos a utilizar un calibre que es pues muy relativamente pequeño, que es el calibre 22. Entonces, y también el calibre 12 para ciertas aplicaciones. Pero ya con el INGE Raúl pues van a estar ahí checando lo que son los diferentes tipos de calibres que se utilizan pues ya en la electricidad industrial. ¿Vale? Ok, gracias. Sí, de nada, Julio. Ok. A ver, entonces aquí permítame tantito, unos 2 minutos y ahí regreso. ¿Sale? Por mientras igual se estiran las piernas. Entonces, en la presentación nos vamos a continuar para el siguiente, lo que sería
pues ya ven que ahorita estamos hablando que de la corriente, que la resistencia, también muchas veces vamos a hacer una analogía. ¿Qué significa con una analogía? Pues bueno, la analogía nos permite comparar o nos permite ver cómo sería con otro ejemplo. ¿Por qué? Porque como la energía eléctrica, pues nosotros no la podemos ver, no la podemos percibir, y a esto me refiero porque, o sea, nosotros si nos acercamos a los tomacorrientes, no la olemos, no la vemos porque no la podemos ver. Aquí hay algo, ¿verdad? Es muy importante porque, por ejemplo, dicen, no, pues yo sí veo los relámpagos, o cuando hacemos un corto se ve la chispa, pero eso simplemente ya es un efecto, o sea, ya es una, así como lo vimos, como dijimos que la electricidad es una forma de energía en la cual nosotros vemos sus efectos. Cuando nosotros vemos los relámpagos, nada más estamos viendo los efectos de la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica nosotros no la podemos ver. La energía eléctrica nosotros no la podemos ver ni oler, y sentir, pues sentir sí, porque es una, si van y le meten los dedos ahí al tomacorrientes, ahí van a ver que sí se siente, ¿verdad? La energía eléctrica. Entonces, de cierta manera, pues existe. Y en eso es como nosotros pues la percibimos, ¿no? Cuando nosotros nos metemos los dedos, y ahí es donde sentimos que está la energía eléctrica presente. Entonces, como esto es la electricidad o la energía eléctrica es algo abstracto, es decir, pues nosotros tenemos que compararla, o nosotros tenemos que de cierta manera comprenderla con nuestros sentidos de cada persona. Entonces aquí ponemos un ejemplo de una analogía entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico. Entonces, como habíamos mencionado, ¿no? Un circuito tiene que estar cerrado. Entonces, en la parte, en el circuito hidráulico, aquí vemos que está cerrado. Está lo que es aquí tenemos el depósito de agua, aquí tenemos la bomba que la sube, y luego lo que son las tuberías de agua, pues es donde va esta corriente de agua, y aquí tenemos una turbina. Si se fijan, no va a dejar caer libremente el agua, pues esta turbina va a presentar una resistencia al paso de la corriente de agua, pero no la va a detener, va a regresar otra vez, y otra vez va a estar dando aquí el ciclo, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos el circuito cerrado. Entonces ahí tenemos nuestro circuito hidráulico. Ahora, ¿qué pasa con nuestro circuito eléctrico? Bueno, aquí imaginemos que ya cerramos el interruptor, o como dice Julio, el apagador, y aquí ya vamos a tener el flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Si se fijan, pues aquí va a estar nuestra carga, pero esta carga va a representar una resistencia al flujo de la corriente eléctrica, pero no la detiene, regresa a la fuente. Entonces aquí tenemos esta analogía. Vamos a ver, dejen borro para que no se amontone todo. Y a ver si no escuchan la tele, porque aquí tengo los niños y también eso hace mucho ruido. Lo bueno es que ahorita están tranquilillos, si no, a veces se desatan y andan grite y grite. Bueno, entonces dijimos que aquí está cerrado para que tengamos nuestro circuito eléctrico. Ahora bien, vamos a encontrar nuestra fuente de energía eléctrica. ¿A qué haría referencia acá en nuestro circuito hidráulico? Entonces, la fuente de energía es la que nos proporciona la energía eléctrica. Entonces aquí estaría representado con la bomba, ¿sí? Aquí le voy a poner la D. Ahora, pues cuando la fuente de energía lo que nos hace es de que al cerrar el circuito eléctrico va a empezar
a fluir lo que es la corriente eléctrica. Aquí, en el circuito hidráulico, ¿qué referencia hace la corriente eléctrica? Pues aquí lo vemos que sería la corriente de agua, ¿sí? Se va a comportar analógicamente muy parecido a la corriente eléctrica. Entonces, hay que tenerlo en mente, ¿sí? Para podernos nosotros ver o visualizar cómo sería el comportamiento de esta variable, que es la corriente. Ahora, pues, si se fijan, aquí nosotros estamos viendo que también esta corriente fluye a través de los conductores. Entonces, aquí tenemos el conductor, que es donde fluye el agua, perdón, la corriente eléctrica, y acá en el circuito hidráulico, la corriente de agua va a fluir también por la tubería de agua, ¿vale? Entonces aquí también tenemos esta analogía entre lo que es el conductor eléctrico y lo que es la tubería donde va a estar conducida la corriente de agua. Ahora, aquí nuestra carga está representada con la turbina. ¿Por qué? Muy importante, nosotros dijimos, o algo muy importante, que en la carga es de que presenta una resistencia, es decir, una oposición al flujo de la corriente eléctrica. Entonces acá también se va a oponer al flujo de la corriente de agua, pero no la va a detener. Entonces, digan aquí, pues hagan de cuenta que la flecha está tomada o está aquí moviendo otra cosa. Entonces presenta una resistencia, o sea, el cambio de que arranca esta turbina, pues se va a oponer, pero no la va a detener. Entonces aquí va a estar moviendo la flecha, a lo mejor va a estar moviendo otra cosa, pero se va a poner a este flujo de corriente de agua, pero no se va a detener. Entonces lo mismo tenemos acá en el circuito eléctrico, que esta carga se va a oponer a lo que es la corriente eléctrica, pero no la va a detener, es decir, va a continuar. Entonces, ya otra vez dijimos que esta corriente regresa a la fuente. Entonces aquí tenemos lo que es la corriente de agua, regresa aquí otra vez a lo que sería a la diferencia potencial. Fíjense, nos falta mencionar eso. Para que nuestra fuente de energía proporcione esa energía, tenemos que tener una diferencia de potencial. Aquí tenemos el más y el menos. Si se fijan acá en nuestro circuito hidráulico, aquí tenemos más agua y aquí tenemos menos agua. Entonces aquí tenemos una diferencia. En este caso lo hacemos como un desnivel. Entonces aquí tenemos también lo que yo les comentaba. Aquí está nuestra referencia y aquí está nuestro siguiente punto. Entonces aquí hay una altura. Aquí nosotros lo denotamos como una diferencia de potencial. La diferencia de potencial, en este caso, nosotros para este circuito hidráulico lo denotamos como una altura. Acá en este caso, también, si digan, debe de haber dos puntos. Tenemos el punto negativo y el punto positivo. Aquí con esta diferencia de potencial, nosotros tenemos esta característica en nuestra fuente de energía. Va a ser muy importante, ¿sale? Cuando nosotros digamos fuente de energía, tenemos que tener esta diferencia de potencial. Entonces, eso va a ser muy importante, jóvenes. La otra es que también un ejemplo es cuando nosotros en nuestro celular, nuestra fuente de energía pues es la batería. Cuando nuestra batería, aquí por ejemplo, si tuviéramos un instrumento y midiéramos, aquí ahorita voy a ponerle que voy a medir la fuente de energía, o más bien voy a medir la energía. Cuando yo digo que voy a medir la energía es porque debe de existir esta diferencia de potencial. Si no existe diferencia de potencial, es decir, si este punto está casi a la referencia,
dan de cuenta que aquí los dos puntos, entonces ya no existiría energía. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Aquí lo que quiero que capten es de que cuando diga fuente de energía es porque tiene una diferencia de potencial, ¿sí? Como tenemos acá. Eso es lo que quiero que capten aquí en la fuente de energía. Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, jóvenes? Bueno, profe. Excelente, muy bien. Todo bien, profe, todo bien. Muy bien, Julio. Entonces, esa es simplemente lo que tenemos que ver, ¿no? Hay que, cuando nosotros estemos así checando algún circuito eléctrico y que digamos, no, pues es que cuál será o cómo será, como no lo podemos ver o leer, pues hay que hacernos referencia al circuito hidráulico. Digamos, pues la fuente de energía sería, perdón, aquí tengo mi fuente de energía y en mi fuente de energía tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces ya digo, a ver, esa energía ¿cómo la va a transportar? Pues yo sé que necesito un conductor, entonces pues en mi circuito eléctrico pues yo utilizo mis cables. Ahora pues digo, bueno, esta energía ¿quién la va a utilizar? Pues bueno, voy a conectar lo que es la carga, y la carga yo ya sé que pues tiene que presentar una resistencia. Entonces, si nosotros pudiéramos medir con un instrumento esa resistencia, nosotros veríamos cuál sería la resistencia de esa carga. Entonces ahí ya tenemos nuestra fuente de energía, nuestros conductores que van a llevar la energía a nuestra carga, y ya nada más nos faltaría meter lo que es nuestro interruptor o nuestro elemento de control, ese que nos va ahora sí que permite o no lo que sería cerrar nuestro circuito eléctrico o abrir nuestro circuito eléctrico. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a checar lo que sería las variables eléctricas que intervienen aquí. Ya vimos los elementos básicos. Ahora sí vamos a definir, por ejemplo, para no llamarle aquí fuente de energía, vamos a tomarle lo que ahorita les mencioné. Vamos a ver cuáles son las variables que intervienen en nuestro circuito eléctrico. Y la primera variable que vamos a ver es la de resistencia eléctrica. Déjenme nada más le cierro la puerta. Para que no se escuche, no se meta tanto ruido. Bueno, vamos a ver la resistencia eléctrica. Primero vamos a definirla. ¿Qué es lo que se refiere con resistencia eléctrica? Pues bien, la definición de resistencia eléctrica es la propiedad de los materiales de presentar una oposición al flujo de la corriente eléctrica. ¿Se fijan? Es la propiedad de los materiales. ¿Y qué son materiales? Pues es todo lo que nosotros pues podemos ver, ¿no? O sea, vean ustedes a su alrededor y todo está hecho de materiales. Entonces, ahora sí, ya que una vez diga, pues bueno, estos materiales, ¿qué propiedades van a presentar? Pues que van a presentar una oposición, es decir, una resistencia. ¿A quién? Pues va a presentar una resistencia al paso ¿de quién? De la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, esa sería la definición de resistencia eléctrica. Nosotros, para no escribir toda la palabra resistencia eléctrica, podemos utilizar simplemente la letra R. Entonces, así, por ejemplo, aquí, aquí donde estaría nuestra resistencia, ¿quién es la que presenta la resistencia eléctrica? Pues dijimos que nuestra carga. Entonces, así le podemos poner, bueno, esta va a ser nuestra carga o nuestra resistencia, ¿sí? Dijimos que la resistencia o la carga pues es la propiedad de los materiales de presentar una oposición al flujo de la corriente eléctrica. Pero
acuérdense, no la va a detener, va a continuar, ¿sale? Esa sería la resistencia eléctrica. Ahora, ¿qué es la tensión eléctrica? Bueno, la tensión eléctrica, fíjense, la podemos conocer de diferentes formas. Es tensión eléctrica, también primeramente, ¿quién es la que tiene la tensión eléctrica? Va a ser nuestra fuente, ¿sí? ¿Por qué? La fuente es la que tiene la energía. Entonces, la energía eléctrica nosotros la vamos a definir como tensión eléctrica diferente a potencial, o la que comúnmente conocemos es voltaje. Entonces, con estos tres nombres nosotros hacemos referencia a la cantidad de energía que tiene nuestra fuente. Acuérdense, muy importante, cuando decimos fuente tenemos una diferencia de potencial. Significa que cuando nosotros tenemos una diferencia de potencial, nosotros tenemos energía. Entonces, ya sea que lo digamos a nuestra fuente de energía, la diferencia de potencial, o a nuestra fuente de energía la designamos como tensión eléctrica, o también podemos decir cuál es el voltaje de nuestra fuente de energía. Con esos tres nombres podemos nosotros definir esta magnitud física. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues bueno, se refiere a la magnitud física que impulsa a las cargas, comúnmente electrones, a lo largo de un conductor. Entonces, digan, aquí están los otros nombres que les decía. Diferencia, todo abarcar otro. Bueno, ahora sí. Diferencia de potencial o voltaje. Aquí nada más estamos resaltando lo que habíamos dicho aquí en los nombres. Entonces, es la magnitud física que impulsa a las cargas, comúnmente electrones, a lo largo de un conductor. ¿Cómo lo podemos ver esto? Pues bueno, esto es lo que es la tensión eléctrica o diferencia de potencial o voltaje. Se origina por la separación de cargas. ¿Cuál? Pues lo anoto aquí. Se origina separación de cargas. Entonces, ¿a qué nos referimos con cargas? Pues bueno, también nosotros ya hemos visto ya en nuestros cursos de física más bien de química, que todos los materiales están, todo lo que, pues toda la materia que nosotros pues conocemos comúnmente está compuesto de átomos. Entonces, esos átomos también están compuestos a su vez de electrones y protones, y aquí tenemos un núcleo. Pongo así rápido. Entonces, este es el núcleo, y luego también ahí vimos que alrededor del núcleo giran los electrones. Entonces, ahí esos electrones, lo voy a poner aquí también así, aquí. Cada órbita tiene lo que son los electrones. Nosotros esta última órbita, ¿no? Aquí ya por el espacio ya no me dio chance. Entonces, estos, por ejemplo, este átomo, que le voy a poner átomo, que a su vez
pues está compuesto de electrones. Y un núcleo. Aparte, el núcleo está compuesto de protones y neutrones. Y a ver si alcanza a ver. Entonces, el núcleo es este. Déjenlo cambio de color para que se distinga. El núcleo es este. Y sabemos que dentro del núcleo tenemos protones y neutrones. Aquí están protones y estos huecos neutrones. ¿Cuáles serían entonces los electrones? Son estos que están orbitando alrededor del núcleo. Este. Entonces, fíjense, esto pues es importante porque los materiales, sus átomos son pues son diferentes, o más bien el acomodo de estos electrones y protones y neutrones que tenga el núcleo nos va a definir los materiales. Entonces, un material que es conductor, buen conductor eléctrico, tiene la característica de que sus átomos en la última órbita tiene un electrón, o sea, no hay más electrones. Esa es la característica de los buenos conductores. En cambio, cuando tenemos un elemento, o más bien tenemos átomos que tienen en su última órbita, tiene varios electrones, esta característica es para lo que son los aislantes, ¿sí? Entonces es muy importante aquí nosotros en esta área que pues los que son buenos conductores tenemos lo que nada más un electrón en la última capa de, bueno, se le llama capa de valencia, la última órbita del átomo. Y cuando tiene varios electrones en la última capa, pues son representativos de los materiales aislantes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que los electrones, estas cargas que tienen, o bueno, estos subpartículas que tienen una carga eléctrica negativa, son los que van a fluir a través del conductor. Entonces, esas cargas negativas, que son los electrones, son las que nos hace referencia, ¿sí? Es la magnitud física que impulsa las cargas. ¿Cuáles cargas? Pues a los electrones. Entonces, ahí tenemos, también hacemos ahí una vez la referencia a nuestra fuente de energía. Dijimos que cuando hacemos referencia a la fuente de energía es porque tenemos una diferencia de potencial. Entonces, aquí nosotros vemos que lo que son las fuentes, nosotros vemos que tienen diferencia potencial, es decir, tienen placas o tienen dos puntos que están a diferente potencial, es decir, una está más positiva que la otra, o también lo podemos decir, un punto está más negativo que la otra. A eso nos referimos con diferencia de potencial. Y esto es cuando nosotros podemos hacer esto, o sea, nosotros hacemos una separación de carga. Y lo que nosotros podemos separar simplemente son los electrones. ¿Por qué? Los protones, que son los que tienen la carga positiva, están dentro del núcleo. Y ya entrar ahí en palabras del núcleo, pues ya es otra rama, ya es aquí física nuclear. Y ya pues aquí nosotros no nos metemos. Nosotros nos vamos a meter simplemente con los electrones. ¿Por qué? Porque estos son los que más fácilmente se pueden mover, ¿sí? Siempre y cuando nada más tengan elementos o materiales
que tengan un electrón en la última capa de valencia, en la última órbita. Entonces, cuando nosotros a un material le quitamos este electrón, o sea, le quitamos el electrón, me faltó decir algo. En la naturaleza, todos los materiales son neutros, ¿sí? O sea, significa que aquí los electrones y los protones en un átomo siempre están equilibrados, es decir, tienen el mismo número de electrones y el mismo número de protones, ¿vale? Entonces, así lo vamos a encontrar en la naturaleza. Nosotros, para tener una fuente de energía, entonces dijimos que necesitamos separar esas cargas. Si fijan, no es fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque para tener una fuente de energía nosotros, o más bien, ¿quién me puede ahorita separar cargas? ¿Quién me puede hacer? O sea, no es así como que algo mágico de que, pues aquí voy a tener una fuente de energía, de la nada voy a separar las cargas y aquí tengo mi fuente de energía. No podemos hacer eso. Entonces, hay diferentes métodos para hacer la separación de cargas, que pues ya más adelante, o a lo mejor con el link de Raúl, ahí van a estar checando cómo son las técnicas para hacer esta separación de cargas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta separación de cargas, decimos entonces que tenemos nuestra fuente de energía. Y esta separación de cargas lo que va a hacer o lo que va a tender es a estar en su estado natural, es decir, a ser neutro, tener aquí diferentes cargas, es decir, si tenemos las mismas cargas, significaría que aquí ya no tenemos ninguna diferencia de potencial. Por lo tanto, si ya no tenemos diferencia de potencial, ya no tendríamos energía, es decir, ya no tendríamos diferencia de potencial, ya no tendríamos tensión eléctrica, o como su otro nombre lo indica, ya no tendríamos voltaje. A eso se refiere con esta magnitud física. Y ya una vez que tenemos la separación de cargas, hagan de cuenta que lo dice como este nombre. Hagan de cuenta que estamos separando las cargas y hagan de cuenta que es como si tuviéramos una liga. Cuando la soltamos, o sea, la tomamos por los extremos, separamos. Cuando la soltamos, ¿qué es lo que pasa? Pues se regresa. Eso es lo que significa, que es lo que va a pasar con esta fuente de energía. Va a tender a estar en su estado normal, es decir, en su estado neutro. Mismo número de electrones, mismo número de protones, es lo que va a tender. Pero ¿cómo se haría eso? Pues bueno, fíjense, si yo agarro un cable a este punto positivo y lo conecto a este punto negativo, ¿qué es lo que pasaría? No sé si han hecho eso ustedes, de a una fuente de energía conectar un cable. ¿Qué es lo que pasa? No sé si alguien tenga una idea. ¿Ya se me fueron o no se escucha? No, aquí estamos, profe. No, a lo que yo entendí es de que si el positivo lo cambian en el negativo y el negativo en el positivo. Bueno, si quieres, me doy otra pregunta. Bueno, la voy a formular de diferente forma para que se entienda mejor la pregunta. Ya sabemos, aquí real, pues es de que en nuestras casas tenemos en nuestros contactos o tomacorrientes, no sé cómo le llaman ustedes, ahí tenemos energía, ¿sí? Tenemos una diferencia de potencial. Si fijan, hay dos puntos en el tomacorriente. Algunos, bueno, más adelante iban a ver que tienen tres porque una es tierra física, pero realmente, a ver, permíteme tantito.
Ok. Bueno, entonces regresamos. Entonces déjenme ejemplificar mejor la pregunta. Entonces ahí tenemos en nuestras casas los tomacorrientes o nuestra fuente de energía. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos ver la televisión, nos conectamos ahí, ¿verdad? Esa es la fuente de energía. Entonces, la pregunta era de que si ustedes agarran un cable conductor y meten una punta en un extremo, o sea, el extremo del cable en un orificio y el otro extremo del cable en el otro orificio, ¿qué es lo que pasa? Esa es la pregunta, ¿no? Que es la corriente, ¿no? Yo, Okay. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si pues, a lo que le entiendo, que lo que puede pasar es que si se conectan mal los cables puede ocurrir un cortocircuito. Y si se conectan bien, pues va a funcionar el resto de la televisión. La corriente. Ok. Muy bien. Entonces, lo que dicen, fíjense, aquí vamos a estar, ahora sí, sentando algunos conceptos. Si yo agarro un cable, imagínense que este es el cable, ¿sí? Y yo este punto lo meto a una parte del tomacorriente y este otro punto lo conecto al otro punto del tomacorriente, lo que va a pasar va a ser un cortocircuito y pues va a tronar, ¿no?, el cable. Pero ¿por qué pasa eso? Primero, lo que tendríamos que checar es analizar los elementos básicos del circuito eléctrico. Primero, así por entrada, yo estoy generando un cortocircuito, ¿sí? Entonces, y es lo que yo estoy haciendo aquí. O sea, a este punto estoy conectando un cable con este otro punto. ¿Qué es lo que hago? Hago un cortocircuito. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque las cargas, ya cuando estás en tu circuito, las cargas van a tender a su estado natural, es decir, a su estado neutro. Entonces, cuando nosotros, si no respetamos los elementos de un circuito eléctrico, es decir, si no le ponemos ninguna carga y le ponemos el puro cable, primero, como no va a haber nada que se lo ponga a la corriente eléctrica, pues va a tender a compensarse instantáneamente, es decir, el positivo hagan de cuenta que aquí el positivo y el negativo van a estar neutros, ¿sí? Como no hay ninguna carga que se lo ponga a la corriente, pues va a ser en un instante y nosotros vamos a percibir ese flujo de corriente al instante como un cortocircuito. Entonces, si metemos un cable a nuestra fuente de energía que está ahí, vamos a generar un cortocircuito. Y ese cortocircuito se origina precisamente por esto, porque las cargas van a tender a compensarse instantáneamente. En cambio, si nosotros tenemos nuestro circuito normal, nuestro circuito eléctrico, nuestros 4 elementos, nosotros podemos controlar la apertura o cierre de nuestro circuito eléctrico con el elemento de control. Entonces, aquí va a estar nuestra carga que se va a oponer a la corriente eléctrica, pero no habíamos dicho que va a pasar algo de corriente. Entonces, ahí también, imagínense, si nosotros tenemos un foco y es más, lo hacemos con nuestro celular, este ejemplo. Si nosotros prendemos el LED de nuestro celular y ahí lo dejamos toda la noche, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a tender a compensarse la fuente, es decir, se va a descargar. ¿Por qué? Porque las cargas, la positiva y la negativa, en nuestra fuente de energía va a tender a nuestro estado normal, que es neutro. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra fuente de energía, que nuestra celular es la batería, pues nosotros le decimos descargarse. ¿Por qué? Descargarse pues hace referencia a las cargas, y la carga, las que se pueden mover son los electrones, y estos electrones
van a pasar de un polo a otro polo y de tal forma que se va a quedar en estado neutro. ¿Y qué es lo que nosotros decimos cuando se descarga? Pues tenemos que cargarlo. Tenemos que cargar nuestra batería. Significa que para cargar nuestra batería nosotros tenemos que hacer una separación de cargas. Y esa separación de cargas nosotros vamos a hacerlo, vamos a tener un voltaje. Ya dijimos que se le llama voltaje, tensión eléctrica o diferencia de potencial. Entonces cuando nosotros tenemos esta diferencia de potencial, ahora vamos nuevamente a tener cargado nuestro celular. ¿Sale? Entonces, si digan aquí, esta fuente de energía, lo que va a hacer es que entre mayor sea la diferencia de potencial, es decir, entre mayor estén separadas las cargas, entre mayor separación de cargas haya, mayor tensión o mayor diferencia o mayor voltaje vamos a tener. Si nosotros tenemos mayor voltaje o mayor diferencia de potencial o mayor tensión eléctrica, lo que es las cargas van a ser más impulsadas a través de los conductores. ¿Sí? Por eso aquí dice que impulsa a las cargas. ¿Cuáles cargas? A los electrones, son los que se pueden mover a través de los materiales que son buenos conductores. A eso se refiere con esta variable de tensión eléctrica. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la tensión eléctrica? Pues bueno, primeramente se origina por la separación de cargas, protones y electrones. Allá tenemos separación de cargas. ¿Qué es lo que va a pasar con esta separación de cargas? Pues bueno, cuando nosotros tengamos un circuito o lo conectamos a un circuito, va a tender a volver a su estado neutral, a su estado natural, que es neutro. Entonces, ya cuando esté conectado al circuito, pues los electrones van a estar circulando y esos electrones lo que hacen es una corriente de electrones, y esa corriente de electrones nosotros le decimos corriente eléctrica. ¿Sí? La eléctrica pues viene referenciado al electrón. ¿Y cómo le llamamos a esta variable? A esta magnitud física le llamamos de tres formas. Puede ser diferencia de potencial, puede ser tensión eléctrica o puede ser voltaje. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a ser esta variable física, o la que podemos encontrar aquí en el circuito eléctrico, la que vamos a encontrar. Vamos a ver, entonces ya vimos resistencia eléctrica, ya vimos tensión eléctrica, y ahorita vamos a ver lo que es la corriente eléctrica. Si digan, todo hace referencia a lo eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia mecánica, tenemos tensión mecánica y podemos también tener nosotros corriente del agua, corriente de otros tipos, pero nosotros estamos haciendo referencia a lo eléctrico, ¿sí? Y lo eléctrico ya dijimos que viene referenciado del electrón, y el electrón lo que tiene es una carga eléctrica negativa, y la carga eléctrica negativa, que son los electrones, son los que se mueven a través de este circuito, de los circuitos eléctricos. Entonces, bien, vamos a ver qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la intensidad de carga. Vemos cuántos electrones van a pasar o a fluir por nuestro circuito. Entonces, la corriente eléctrica es la intensidad de carga, normalmente electrones. Nosotros lo vamos a manejar electrones. Ya pues ustedes siguen estudiando y van a ver otro tipo de carga, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a definir como las cargas que se mueven van a ser los electrones. Ahora, estos electrones, ¿qué pasa? Pues bueno, van a fluir a través de un conductor. Entonces ya nosotros vimos que un conductor es una parte o es un elemento básico de nuestro circuito eléctrico. Y así sería.
Y digan, nosotros ya tenemos lo que es la resistencia eléctrica, y yo, para no anotar toda la palabra, la voy a anotar con este símbolo, con el símbolo de la letra R. Para lo que es la tensión eléctrica, para no escribir todo, yo voy a simplemente a denotarlo con este símbolo, que es una letra U. Y para la corriente eléctrica, yo lo voy a anotar o lo voy a anotar con la letra I latina, ¿sí? Si digan, ahí ya cuando ustedes digan, pues a ver, estamos hablando de resistencia eléctrica, para no anotar todo, pues le vamos a representar con la letra R, ¿sí? Y bueno, igual aquí la escribo para que sepan a qué nos estamos haciendo referencia y tenerlo todo en esta diapositiva. Resistencia eléctrica. Y luego la U, ¿qué nos hacía? Pues bueno, ya sabemos que tenemos tres nombres. Es eléctrica, diferencia de potencial, o voltaje. Entonces, así lo vamos a cuenta que lo que es la fuente de energía tienen estos tres nombres. Podemos decirlo indistintamente. Por ejemplo, aquí en esta fuente, ¿no? Que te pregunten, a ver, ¿cuál es la tensión eléctrica de este circuito? Ya sabemos que tenemos que hacer referencia a la fuente de energía. Entonces, aquí estaríamos nosotros definiéndolo, la tensión eléctrica. O también, algún otro, a lo mejor un supervisor te pregunta, a ver, ¿cuál es la diferencia de potencial en este circuito? También nos hacemos referencia a la fuente de energía. O que más comúnmente lo vamos a utilizar, te van a decir, a ver, ¿cuál es el voltaje del circuito? Igual, nos vamos al circuito eléctrico y el voltaje es la energía que nos proporciona la fuente. Y luego la corriente eléctrica, ya dijimos que la anotamos con la letra I latina. Y le ponemos corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, estas son las variables que vamos a encontrar en un circuito. Nos falta otra variable también muy importante, que es en un circuito eléctrico básico. Vamos a ver qué es la potencia eléctrica. Entonces, ¿a qué hace referencia a esta palabra de potencia eléctrica? Pues bueno, se refiere a la tasa de transferencia. O sea, esto de tasa de transferencia, nosotros podemos encontrar un sinónimo de velocidad. Entonces, podemos también leerlo de esta forma. Se refiere a la velocidad con que se convierte la energía eléctrica a otra forma de energía. Otra vez, nos vamos a nuestro circuito básico. Este circuito eléctrico básico está convirtiendo energía eléctrica a energía. Vemos nuestra carga y vemos que es una lámpara. Entonces, las lámparas, ¿qué es lo que hacen? Pues iluminan. Entonces, aquí estamos viendo que la energía eléctrica se convierte en energía lúmica, de iluminación. Entonces, la velocidad con que se transfiere esta energía eléctrica a energía de iluminación, a eso nosotros le vamos a decir o hacer referencia a la potencia eléctrica. Y aquí vemos, para no escribir todo este nombre, toda esta potencia eléctrica, nosotros lo podemos hacer simplemente escribiendo la P. Cuando nosotros escribimos la P, pues vamos a hacer referencia a la potencia eléctrica. Entonces, aquí le ponemos potencia eléctrica, va a ser, yo simplemente con anotar la letra P para una variable eléctrica, yo ya voy a saber que se refiere a la potencia eléctrica. Cuando escribo la letra I latina en un circuito eléctrico, yo voy a hacer referencia a la corriente eléctrica. Cuando escriba la letra U, me va a hacer referencia a esto, a voltaje. Ya sabemos que también es diferencia de potencial y ya sabemos que también es tensión eléctrica. Y aquí, en lo que es
la resistencia eléctrica, para no escribir toda esta palabra, pues yo la voy a utilizar simplemente la R. Entonces ya estamos viendo las variables eléctricas en un circuito, obviamente eléctrico, ¿vale? Entonces, así como vamos a terminar con esta tablita. Así como nosotros vimos variables físicas, déjenme recordarles, pues ahí en el curso de matemáticas, nosotros vimos variables físicas. Una variable física, déjenme le pongo aquí para simplificar, variable física. Una variable física es la longitud. La longitud, pues nosotros utilizamos el Sistema Internacional de Unidades y lo que utilizamos es el metro. Entonces nosotros utilizamos esta variable, bueno, la variable física es longitud, nosotros utilizamos esta variable, pues ahora sí que el metro es el que nosotros definimos, o nosotros podemos medir distancias, es decir, nosotros podemos medir longitud. Para no escribir todo el nombre de metro, ¿cuál símbolo utilizamos? La M. Perdón, aquí me estoy equivocando yo. Aquí este sería, déjenme lo borro para explicarles bien, nada más hacer la analogía. Longitud lo medimos con metros. El símbolo que nosotros utilizamos para medir la longitud es el metro. No se crea, otra vez me equivoqué. Es que de hecho, no me acuerdo, lo vamos a poner con la letra L, ¿sí? Para longitud. Y la longitud, la unidad de medida, va a ser en metros, ¿sale? Para hacerlo un poquito, ejemplificarlo con las variables, pero ahora eléctricas. Nosotros ya vimos qué es la definición de resistencia eléctrica, ya vimos la definición de tensión eléctrica, ya vimos la definición de corriente eléctrica, ya vimos la definición de potencia eléctrica. Entonces, aquí para no escribir toda la palabra, utilizamos la letra R para resistencia eléctrica. Para la tensión eléctrica, fíjense, aquí pusimos 2. Nosotros dijimos que vamos a hacer uso de la letra U mayúscula, pero también es muy común que utilicen la letra V para denotar tensión eléctrica. Aquí ya sabemos que tensión eléctrica es lo mismo que voltaje y es lo mismo que diferencia de potencial. ¿Vale? Entonces, para no escribir todo esto, nosotros simplemente utilizamos el símbolo U o V. Y luego, ¿cuál sería la unidad de medida? Pues serían los voltios. La corriente eléctrica, ¿cómo lo denotamos? Con la letra I latina. La potencia eléctrica lo denotamos simplemente con la letra P mayúscula. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la unidad de medida para la resistencia eléctrica? Es esta letra griega que se llama omega, pero la unidad de medida es en ohm, o por ejemplo en plural serían ohms, o también algunos libros lo manejan como ohmios, pero esta sería la unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, así cuando nosotros veíamos lo que sería la tortillería, ¿verdad? Tenemos muy presente esto porque yo creo que todos vamos allá a las tortillerías. Entonces, una variable física para lo que es la masa, nosotros el símbolo que utilizamos para la masa, a lo
mejor va a ser la letra M. Pero lo que es la unidad de medida sería en gramos. Entonces ahí, pues nosotros lo decíamos, ¿verdad? Pues me da 1 kilogramo de masa de tortillas. Aquí también hacemos esto. Entonces, por ejemplo, en lo que hacemos referencia a nuestro circuito eléctrico, a ver, que un supervisor te diga, a ver, ¿cuál es el voltaje que hay en ese circuito donde está un motor, por ejemplo? Entonces, tú le tienes que decir, tú como técnico tienes que darle una cantidad. Entonces tú le vas a decir, bueno, en ese circuito tenemos 127 volts, ¿sí? Nosotros le decimos la cantidad y le decimos la unidad de medida. ¿Por qué? Porque no le vamos a decir, no, pues si hay voltaje o no hay voltaje, o hay poquito voltaje. Nosotros como técnicos tenemos que decirle la cantidad. Y la cantidad pues siempre va a ir seguida de la que es la unidad de medida. O sea, no le podemos decir, a ver, hay 5 ¿qué? Porque puede ser 5 ohms, 5 amperes, 5 watts. Tienes que decirle, si te están diciendo tensión eléctrica, tienes que decir la unidad de medida. Hay 127 volts, ¿sí? Entonces también, si te dicen, a ver, ¿cuánta corriente está atravesando ese motor? Entonces, si ya te vas a decir, corriente eléctrica, yo ya sé que, pues la corriente eléctrica la denoto con la letra I latina. Entonces yo puedo decir, bueno, hay 5, pero, muy importante, ¿5 qué? 5 ohms, 5 volts o 5 watts. Si estamos haciendo referencia a la corriente eléctrica, yo ya sé que la unidad de medida tiene que ser en amperes o en amperes. Entonces, aquí le diríamos ya así esta cantidad, o en los manuales va a venir la corriente de este motor es de 5 amperes. Ya ahí estaríamos completando lo que, pues en forma técnica lo que nos están pidiendo. Ahora, también podría ser de que te preguntan por la potencia eléctrica del motor. Entonces ahí podríamos decir que es de 0.5 watts, o en algunos manuales lo manejan como vatios. Si ven, aquí estoy poniendo lo que es la unidad de medida, watts, o también lo pueden conocer como vatios, amperes o amperios. Para la unidad de voltaje o diferencia potencial es en volts o voltios, y la unidad de medida para lo que es la resistencia sería en ohm para el singular, y en plural se utiliza ohms u ohmios. Entonces aquí también tendrían que poner eso. Por ejemplo, ¿cuál es la resistencia del foco o de la lámpara? Pues aquí ya le ponen, no, pues sabes que es de 25, más seguro, de 25 porque tienes que decir, es muy importante la unidad de medida. Como estamos hablando de resistencia eléctrica, yo tengo que decirle que son 25 ohms, y ahí ya estoy definiendo lo que son los símbolos y la unidad de medida. ¿De qué? Pues de las variables eléctricas que ya vimos en este día. ¿Sale? Entonces, hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, jóvenes. Ya terminamos por el día de hoy. No se me duerman ni se me agüiten. Ninguna, profe. Muy bien. Todo está muy bien, profe. Todo bien, profe. Excelente, Kevin, gracias, Julio. Muy bien, Jorge. Antonio, ¿todavía está ahí Antonio Pérez? Perdón, estaba Antonio, ahí está. Si nos escucha Antonio, todavía está Antonio. Uriel y Alexis, o ya se nos fueron. No, aquí No, estamos, aquí profe. sigo yo. Excelente, muy bien, Aquí Alex. estamos, aquí estamos. Y nada más Antonio es el que nos faltó. Pero bueno, entonces por el día de hoy ya aquí la dejamos, jóvenes. Ya nada más lo que faltaría es una tarea, pero pues esta tarea va a ser para el viernes. Ahí se las va a postear en el Classroom para que puedan hacer entregar el viernes, ¿sí? Entonces pues ya nos
llevamos las 2 horas, esperamos que ahí podamos checar algunos detalles y pues como voy a grabar como estoy grabando la videollamada, pues ahí la voy a subir y la voy a compartir para que puedan ustedes ahí estar checando, si tienen alguna duda pues ahí revisar, ¿sale? Entonces de mi parte sería todo, jóvenes. Pues que tengan una excelente tarde y cuídense mucho, ¿sale? Nos vemos mañana igual a la misma hora y en el mismo canal. Vale, profe, gracias. Cuídese. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta luego. Igualmente. Mañana, profe.